Una vez más, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué hermoso privilegio tenemos el pueblo de Dios de poder reunirnos en esta ocasión y así de esta manera gozar de esa hermosa bendición de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que estamos agradecidos con Dios por ello y también por la libertad de poder hacerlo en este lugar, ¿verdad? Si está tomando notas, puede escribir el título de este sermón, y se titula El primer sermón del Evangelio. El primer sermón del Evangelio. Y si tiene su Biblia, le animo a que me acompañe ahí a Hechos capítulo 2. Vamos a pasar el tiempo que nos queda ahí en Hechos capítulo 2 y vamos a estar leyendo varios pasajes para aprender de lo que Dios nos enseña a través de su palabra y aprender acerca de ese primer sermón que fue predicado por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Recordemos que este sermón fue predicado después de la resurrección de Jesús. Jesús le había encargado a los apóstoles que siguieran con el trabajo de predicar el Evangelio a toda criatura. Si usted recuerda en Marcos 16:15, Jesús le dijo a sus discípulos, después de que resucitó de entre los muertos, le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, es decir, a todas las personas. Quiero que ustedes vayan e informen a las personas de lo que yo hice por ellos. Y eso fue exactamente lo que hicieron los apóstoles. Después de que Jesús ascendió al cielo, regresó al Padre y se sentó a su mano derecha, los apóstoles comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Así que vamos a aprender varios aspectos acerca de ese primer sermón del Evangelio. Vamos a ver varias cosas, así que pues número uno, ese sermón, hermanos, fue predicado con poder. Ese sermón fue predicado con poder, así que puede ponerle usted ahí, un sermón predicado con poder. Recuerden que Jesucristo le dijo a sus apóstoles que el reino iba a venir con poder. Marcos capítulo 9 y verso 1, Jesús le dijo a sus discípulos, muchos de los que están aquí no van a gustar la muerte, es decir, no van a morir hasta que no hayan visto el reino venido con poder. Y sabemos que ya el reino y la iglesia son lo mismo. ¿Okay? Las iglesias, las denominaciones quieren hacer una separación y argumentar de que la iglesia está presente ahorita, pero que el reino va a ser establecido cuando ya Jesucristo venga en su segunda venida. Sin embargo, cuando analizamos el texto sagrado, nos damos cuenta de que el reino ya está presente. Es más, si usted recuerda en Colosenses capítulo 1 y versículo 13, Colosenses 1:13, el apóstol Pablo le escribe a los santos en la ciudad de Colosas y les dice que Dios los había rescatado de la potestad de las tinieblas, y note, y los había trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que podemos ver que los colosenses ya habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Esto sucedió, esta carta se escribió, mejor dicho, aproximadamente por el 62-63 después de Cristo. Imagínense, 62-63 después de Cristo. El reino ya estaba establecido. El reino, pues, una vez más vino. Pero ese primer sermón fue predicado con poder, porque usted recuerda que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y Jesucristo, antes del capítulo 2, verso 1, en el 1:8, si usted puede leer ahí en su Biblia, en Hechos capítulo 1 y verso 8, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, donde recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que ese primer sermón del Evangelio fue predicado con poder, hermanos, fue predicado con potencia, porque los apóstoles estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso leemos aquí en los primeros versículos, del 1 hasta el versículo 4, note lo que dice ahí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y note, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Note, estaban sentados, no estaban brincando y actuando como si tenían epilepsia. Estaban sentados cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que comenzaron, ese primer sermón del Evangelio fue expuesto, fue predicado con poder, y los apóstoles pudieron hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Cuando la palabra de Dios se utiliza aquí en este contexto, lenguas, se está refiriendo a idiomas no previamente aprendidos. Por ejemplo, si en este momento yo comenzara a predicarles a ustedes en árabe o en francés o en italiano sin haberlo aprendido anteriormente, entonces estoy hablando en lenguas, en idiomas no previamente aprendidos. Así que ellos comenzaron a hablar de esa manera, y note que estos son idiomas, porque note lo que dice el verso 6, ahí en su Biblia: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No era una trabalenguas, ¿verdad? Pues como a Rabashi, a la Barjara y lo otro, así como hacen en la iglesia Pentecostés. Y digo esto porque fui miembro de la iglesia Pentecostés por 14 años. Y cuando estudié la palabra de Dios, llegué a la conclusión de que eso no es hablar en lenguas, sino más bien aquí el texto está hablando de hablar en idiomas no previamente aprendidos. Pero la gente, una vez más, no le gusta estudiar la Biblia a algunos, y lo primero que les enseñan, eso es lo que creen. Pero la Biblia nos exhorta en Hechos capítulo 17 y versículo 11 que debemos de escudriñar las Escrituras para ver si lo que nos están diciendo es así. No crea todo lo que yo le estoy diciendo, compárelo con la palabra de Dios, porque yo tengo una responsabilidad de hablar conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Si yo le predico a usted una falsa doctrina, yo me voy a ir al infierno. Y si ustedes me creen a mí, también ustedes me van a acompañar al infierno. Porque 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que note entonces cómo ese primer sermón, una vez más, fue predicado con poder, y los apóstoles predicaron con estos idiomas, y la gente pudo una vez más escuchar el mensaje de Dios siendo predicado por los apóstoles. Nosotros ahora predicamos el Evangelio con poder, porque recuerde, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? Así que, muy importante tener eso entonces en cuenta. Pero número 2, este Evangelio, este sermón que se predicó por primera vez en el día Pentecostés, fue un sermón empapado de Escritura. Fue un sermón empapado de Escritura. Y este es un gran ejemplo, ¿verdad? Pues que podemos ver a través de lo que son los versículos 13 en adelante. Dice la Escritura: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto.
cuando los escucharon predicar el Evangelio en otros idiomas. Luego dice el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana, una vez más, cuando estaban siendo acusados de estar borrachos, de tomar vino dulce, ¿verdad? Ni siquiera era vino fermentado. Así que podemos ver una vez más que del versículo 14 en adelante, en el versículo 16, el apóstol Pedro aclara y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que vemos cómo el apóstol Pedro enfatiza Joel capítulo 2 del 28 hasta el versículo 32. Una vez más, Joel capítulo 2, 28 al 32 es la profecía que encontramos del 17, una vez más, hasta el verso 20. El apóstol Pedro, hermanos, citó Biblia en ese día de Pentecostés. Aparte de esto, cuando el apóstol Pedro habló acerca de la resurrección de Jesús, citó Salmo 89, Salmo 110, Salmo 116, citó varias citas. Si analizamos desde el versículo 14 hasta el versículo 35, usted va a poder contar aproximadamente 13 citas del Antiguo Testamento siendo utilizadas por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. En ese primer sermón, 13 citas del Antiguo Testamento. Y hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo en las denominaciones, en muchos lugares y aquellas iglesias que ya no creen en el poder de la palabra de Dios? Están usando mil ilustraciones, 1000 anécdotas, y no se apegan a la predicación de la palabra de Dios. Cada vez que abrimos nuestra boca, debemos hablar conforme a las palabras de Dios, utilizar las Escrituras para que podamos decir: así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Una frase que aparece aproximadamente 2000 veces en el Antiguo Testamento. Así dice Jehová, así predicaban los profetas. Esto es lo que dice Jehová, así quiere Jehová que vivamos. Esto es lo que requiere Jehová de nosotros, citando la palabra de Dios. Nuestros sermones, hermanos, de los que predicamos, deben ser forrados con Biblia. Debemos de enfatizar lo que Dios dice a través de su palabra. Pero ¿sabe por qué muchos no utilizan Biblia en sus predicaciones? Porque no la conocen. No la conocen. Simplemente no está en su mente, no está en su corazón la palabra de Dios. Y por eso, ¿verdad?, pues algunos se conforman con solamente utilizar 2 textos. Es más, hay personas en la iglesia que han dicho: hermano, ¿para qué tanta Biblia? Con 2, 3 versículos, con eso es suficiente. Y ya nomás explíquelos y denos muchas historias, anécdotas, chistes, para que podamos reírnos y así no nos dormimos. No, hermanos, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. En el día de Pentecostés, Pedro, hermanos, citaba texto y explicaba, citaba y explicaba, citaba y explicaba, citaba y explicaba todos estos textos para una vez más enfatizar y establecer una vez más lo que el profeta Joel mencionó, lo que David dijo acerca de la resurrección de Jesús, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Queremos predicar un sermón poderoso, entonces manténgase alejado de tantas ilustraciones, tantas anécdotas, y no estoy diciendo que son malas anécdotas y las ilustraciones, tienen su lugar, pero muchas veces toma más tiempo lo que se dice ahí que lo que dice Jehová. Entonces, tengamos pues en cuenta que el primer sermón del Evangelio, hermanos, fue forrado con la palabra de Dios. Ahora, recordando
recordando que la audiencia de Pedro eran judíos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La audiencia de Pedro fueron judíos. ¿Se acuerda cuántos versículos citó el apóstol Pablo cuando le predicó a los atenienses? Cuando le predicó allá a aquellos que estaban entregados a la idolatría y tenían toda clase de dioses, ¿verdad? Pues, y deidades ahí, y el espíritu de Pablo se conmovió al ver toda la ciudad entregada a la idolatría. Y se acuerdan en ese sermón, ¿cuántos textos citó el apóstol Pablo a esas personas? Si usted ha analizado ese sermón, citó 0 textos. 0 textos. ¿Y sabe por qué? No apeló a la Biblia el apóstol Pablo, porque tales personas eran ateos. ¿Ok? Eran ateos, eran agnósticos, eran filósofos, no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, que eran las escrituras disponibles en aquel tiempo. Entonces Pablo se acerca a ellos con la lógica y comienza a hablarles de un creador que creó todas las cosas, porque déjeme decirle, no salimos del chango. ¿Sí me escuchó? No salimos del chango. De una célula marítima dicen que salí. Luego en una rana de repente me convertí. Luego fui un chango de una rama colgado, pero ahora soy un profesor con un doctorado. Eso es lo que la evolución cree, que venimos del chango. Y si venimos del chango, entonces, ¿por qué los changos no se siguen convirtiendo en personas? Es la pregunta lógica que se debe hacer. Entonces, Pablo se acercó a ellos y habló del creador de los cielos y la tierra. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Así que hay que considerar la audiencia entonces. Si me voy a acercar a un ateo, voy a utilizar la lógica. Voy a utilizar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Utilizaría el argumento cosmológico de la causa y efecto. Utilizaría el argumento teleológico, el diseño en la creación. Y utilizaría el argumento de la moral. ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? Usted no puede decir, es que mi padre me enseñó. Bueno, ¿quién le enseñó a su padre? Bueno, el papá de mi papá. Pues, ¿quién le enseñó al papá de su papá que era bueno y que era malo? Bueno, el gobierno lo ha establecido. Bueno, ¿quién le enseñó al gobierno que matar a una persona injustamente es incorrecto? Y así nos lo llevamos hasta que topen y tienen que una vez más llegar a la conclusión de que Dios, a través de su palabra, su revelación, nos ha enseñado que hacer estas cosas malas no es correcto. Y aparte de eso, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque una vez más, Dios así lo ha creado a usted. No es algo que ha evolucionado, ¿verdad? Pues por parte de la evolución. Entonces, el sermón, hermanos, el día de Pentecostés fue una vez más empapado con la palabra de Dios. Pero también este sermón en el día de Pentecostés fue un sermón donde se enfatizó la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Fue un sermón donde se enfatizó la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. El apóstol Pedro, note en el versículo 22. Hechos capítulo 2 y verso 22. Dice el texto: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Note el 23. A este, es decir, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, note en el versículo 29. Verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, note, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si se fija cómo ese primer sermón del Evangelio se enfatizó la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque recordemos que el Evangelio, según 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, consiste de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando predicamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación se debe de predicar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La gente debe aprender qué fue lo que Jesús hizo por ellos, por sus pecados. Nosotros aprendimos, los que ya hemos obedecido el Evangelio, aprendimos en cuanto a lo que es lo que Cristo hizo por nuestros pecados. Y gloria a Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos ha concedido la salvación eterna de nuestra alma. Así que en este primer sermón que se predica, se enfatizó la muerte, sepultura y resurrección. Y lo enfatizaron porque Jesucristo fue lo que dijo. Acuérdese una vez más, note ahí en Marcos 16 y verso 15. Marcos 16 y verso 15. Una vez más dice ahí, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerde, Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que podemos ver una vez más un sermón poderoso, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero también, hermanos, este primer sermón del Evangelio fue un sermón que fue recibido con mansedumbre. Note ahí en Hechos 2, 36 y 37. Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Note, se compungieron de corazón. Es decir, recibieron la palabra, el Evangelio de Cristo. Ahora, note el 41. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note, los que recibieron su palabra. Este fue un sermón que fue recibido con mansedumbre. Fue recibido este Evangelio de Cristo en ese primer sermón que se predicó. Ahora, dice aquí el verso 41, que
como 3,000 personas se bautizaron. Un sermón en Hechos 2, como 3,000 personas se bautizaron. Hoy en día es al revés, 3,000 sermones, y a lo mejor una persona le interesaría que sus pecados fuesen perdonados y poder tener la esperanza de vida eterna. Pero qué triste es eso, no deberían las personas esperar 3,000 sermones para obedecer el Evangelio. Con un sermón debería de ser suficiente. Pero una vez más, fue recibido con mansedumbre. Pero también, siguiente, este sermón fue un sermón donde se enfatizó la importancia del bautismo. Se enfatizó la importancia del bautismo. Noten Hechos 2:38. Hechos capítulo 2 y verso 38. Dice el texto: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Subraye esta frase: para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Hechos 2:38 enseña claramente que el bautismo es para perdón de los pecados. Esta verdad que usted está escuchando en este momento no es compartida ni enfatizada por las denominaciones. Las denominaciones le van a decir a usted: solamente acepte a Cristo como su Salvador personal y usted va a ser salvo. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia consiste de 31,102 versículos, toda la Biblia. 7,957 versículos en el Nuevo Testamento solamente. Y usted puede analizar esos textos y en ninguno de ellos, escúcheme bien, en ninguno de ellos va a encontrar usted la salvación simplemente haciendo una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Simplemente no está ahí. Y eso es lo que enseñan las iglesias denominacionales. El apóstol Pedro nos enseña claramente que los que se arrepintieron y fueron bautizados fueron los que recibieron perdón de pecados. Según Hechos 2:38, ¿qué pasaría con una persona que no está dispuesta a arrepentirse y tampoco se bautiza? ¿Puede esa persona recibir perdón de pecados? Y la respuesta es no. Lógicamente hablando, la respuesta es no, ¿verdad? Así que podemos ver que en este primer sermón del Evangelio, una vez más se enfatizó la importancia del bautismo. ¿Saben por qué el bautismo es importante? En agua, siendo sumergido completamente en agua. Uno, porque es para perdón de los pecados. Hechos 2:38 y Hechos 22:16. También es importante porque es para entrar en Cristo. Gálatas 3:27. Es importante para nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3 y 5. Jesús dice: que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Si no hay bautismo, no podemos entrar en Cristo. Si no hay bautismo, no podemos nacer de nuevo. Y si no hay bautismo, no podemos ser salvos. Porque Jesús mismo fue el que dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice el texto? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Así que, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3 y versículo 21. Así que podemos ver claramente cómo Pedro enfatiza el bautismo y predica del bautismo, porque una vez más es parte del Evangelio.
Según Romanos 6, 3 y 4, el bautismo en agua es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que, ¿cómo pueden las denominaciones decir que el bautismo no es importante cuando la Biblia establece que sí lo es? ¿Y cuál es el argumento que utilizan para decir que no es importante? Dicen ellos, el ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera fue salvo. ¿En serio? El ladrón en la cruz no se bautizó. Mi pregunta para ellos es, ¿cómo sabe que no se bautizó? ¿Cómo sabe esa persona que el ladrón en la cruz no se bautizó? Ahora pueden decir ellos, es que no se bajó de la cruz para ir a bautizarse. Bueno, ¿cómo sabe que ese ladrón en la cruz no se bautizó antes de llegar a la cruz? ¿Cuál era el bautismo que estaba en vigencia en ese tiempo, en ese momento? El bautismo de Juan el Bautista. Y ese bautismo fue mandado por Dios según Lucas 7, 28 y 29. Ahora, si ese bautismo era para perdón de pecados, existe la probabilidad de que a lo mejor ese ladrón se bautizó con ese bautismo de Juan el Bautista, recibió el perdón de pecados y luego se apartó. ¿Existe la probabilidad? Y la respuesta es sí. ¿Han habido personas, cristianos, que se han bautizado y luego se regresan al mundo? Y la respuesta es sí. Así que, una vez más, yo no puedo decir sí se bautizó, pero tampoco puedo decir no se bautizó. Ahora, otro argumento muy importante. ¿Cuál es el bautismo que cuenta en este momento? ¿El de Juan el Bautista o el de Jesús? Y la respuesta es simple, el de Jesús. ¿Cuándo mandó Jesús a bautizar a las personas? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? Y la respuesta es después de su muerte. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los 11 y entonces les dijo, quiero que vayan y le prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego Mateo 28, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20. Ahora, Mateo 28, ese mandamiento del bautismo fue después de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es la implicación aquí? Que el ladrón que estaba ahí colgado en la cruz, él no estaba sujeto al bautismo que 3 días después mandó Jesús. El bautismo de Jesús es el que aplica a nosotros. Así que ese argumento de que el ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera fue salvo. Ahora, ¿quién estaba a la par del ladrón en la cruz? Jesús. ¿Tenía Jesús o tiene Jesús la autoridad y el derecho para darle la salvación a una persona? Y la respuesta es sí. Ahora, no cualquier persona también, porque ¿se acuerdan las grandes verdades teológicas que el ladrón en la cruz pronunció desde la cruz? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz dijo, número 1, una verdad muy grande. Este hombre, apuntando a Jesús, él es inocente, él no ha pecado, él no se merece este castigo. Una gran verdad, la inocencia de Jesús fue reconocida por este hombre. Y luego, ¿qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Imagínense lo que este hombre está diciendo desde ahí. Así que esas grandes verdades teológicas me ayudan a especular que a lo mejor sí fue discípulo de Juan el Bautista y sí se bautizó en ese bautismo para perdón de pecados, pero una vez más, no lo puedo comprobar con las Escrituras. Es una mera especulación. Pero estas denominaciones dicen no se bautizó.
¿cómo sabe que no se bautizó? Esa es una afirmación para la cual no tiene evidencia ni argumentos. Entonces, el apóstol Pedro enfatizó una vez más el bautismo de la gran comisión, el cual se dio después que Jesús resucitó de entre los muertos, y ese es el bautismo que las personas deben obedecer en este tiempo, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, este fue un sermón que enfatizó la iglesia verdadera. Así es, fue un sermón que enfatizó la iglesia verdadera. La pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Tenemos mormones, testigos de Jehová, bautistas, católicos, metodistas, episcopales, iglesia presbiteriana, hasta está la iglesia de los vaqueros, hermanos, the Cowboy Church, la iglesia de los vaqueros. ¿Sabe cuánto dura un sermón en la iglesia de los vaqueros? 8 minutos. ¿Y sabe por qué 8 minutos? Son los 8 segundos que un vaquero dura montado en un toro. Y 8 minutos dura el sermón. Y usted entra a ese edificio montado a caballo. Y ahí está usted encima de su caballo, ahí cantándole a Dios. O sea, hasta ahí ha llegado la gente. ¿Sabe cuántas iglesias existen en este momento? Denominacionales, más de 50,000. Más de 50,000. Ahora, ¿cuál es la verdadera? Y no me diga usted que todas son iglesias verdaderas, todas se van a ir al cielo, en serio. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que posee la deidad, la naturaleza divina. ¿Usted me va a decir que ellos se van a ir al cielo? Los mormones creen que Satanás es el hermano de Jesús. ¿Usted cree eso también? Levante la mano a los que creen que Satanás es el hermano de Jesús. Entonces, no pueden ser ellos la iglesia verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? Y gracias a Dios por la palabra de Dios, porque aquí tenemos las características de la iglesia verdadera. Ahora lea conmigo Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y note, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note, añadía a la iglesia, dice aquí. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? Ahora, en Hechos 2:41 se menciona que se bautizaron como 3,000 personas. Y estas 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Y si le hubiéramos preguntado a una de esas personas, venga para acá, usted que acaba de ser bautizado, ¿a dónde fue usted añadido? Agarramos este micrófono, se lo ponemos ahí, ¿verdad? ¿A dónde fue usted añadido? ¿A la iglesia católica? Se quedaría esa persona como, no le entiendo. ¿A los mormones? No le entiendo. ¿A la iglesia pentecostés? No le entiendo. Entonces, ¿a dónde fue añadido usted? Y la respuesta es, a la iglesia de Cristo. Mateo 16:18, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ya ellos dieron su respuesta. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la gran verdad que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta gran verdad, gran roca, Cristo dijo, edificaré mi iglesia.
Entonces, si Cristo dijo mi iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo, ¿ok? A Cristo. Entonces, ahora, segunda pregunta, ¿quién fue el que murió por la iglesia? Cristo. ¿Quién fue el que la compró con su propia sangre? Hechos 20:28. Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Uno dice el Papa, Pedro. No, Cristo. ¿Quién es el que va a entregar ese reino al Padre? Cristo. 1 Corintios 15:24. Entonces, y luego Pablo, ¿se acuerdan en Romanos 16:16? Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo, un beso santo. Y luego dice, os saludan todas las iglesias de Willy. Os saludan todas las iglesias de Oscar. Os saludan todas las iglesias de Porfirio. Os saludan todas las iglesias de Omar. No, ¿cómo dice el texto ahí? Os saludan todas las iglesias de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Entonces, queremos darle la gloria y la honra a Dios y a Cristo. Entonces, crea de todo corazón que esa iglesia, ese cuerpo, le pertenece a Cristo. Así que no hay tal nombre. La gente dice, no importa el nombre que le pongamos a la iglesia. ¿En serio? Ok, la persona aquí, fulana de tal, y está a punto de dar a luz a su bebé, y va a ser un varoncito. Ok, póngale Judas Iscariote a su hijo. ¿Qué cree que va a decir la señora? No, claro que no. Sí, póngale Judas Iscariote. Es más, póngale Epafrodito. Póngale Agapito. ¿Y sabe lo que va a decir esa señora? No le voy a poner ni Judas Iscariote, no le voy a poner ni Agapito, ni Epafrodito, ni nada de eso. Porque yo le voy a poner este nombre. ¿Sabe por qué? Porque el nombre importa. El nombre importa. Ahora me dice, Iglesia Luterana. ¿A quién le está dando la gloria ahí? A Martín Lutero. A Martín Lutero. Iglesia Luterana. Entonces, la iglesia de Cristo le da la gloria a Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña claramente de que ese es el caso. Entonces, Cristo, dice la Escritura en Efesios 5:23, Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si usted no está en ese cuerpo, Cristo no puede ser su Salvador. Y dijo Cristo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Entonces necesitamos estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y obedecer el mismo evangelio. Escucharon el evangelio, creyeron en el mensaje, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios, fueron sumergidos en las aguas del bautismo, perseveraron fieles, Hechos 2:42, y una vez más fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Usted puede hacer lo mismo hoy si no ha obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no espere más. Obedezca lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, no lo que los hombres allá afuera dicen. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Así que vamos a darle la honra y la gloria a Dios haciendo su voluntad. Si usted está entre nosotros y no ha obedecido este poderoso evangelio que fue predicado en el día de Pentecostés y que a través de aproximadamente 2000 años se ha predicado ese mensaje por la iglesia de Cristo, le animamos a que por favor lo obedezca antes de que sea eternamente demasiado tarde. Si usted desea aprender más acerca de la salvación, denos la oportunidad de sentarnos con usted y ver lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, acerca de la manera de cómo la persona es salva. Y créamelo, va a aprender mucho, sin compromiso, sin obligarlo a hacer nada. Usted es el que aprende y usted es el que toma la decisión si usted quiere. Pero denos la oportunidad de estudiar con usted.
Así que vamos a tener un himno de invitación por parte de nuestro hermano Salvador y luego ahorita extendemos más la invitación.